Y ese es un problema serio dentro de la iglesia, ¿sí? Pero lo primero que tenés que hacer, que te aconsejo, es que te fijes si es un problema de rebeldía o es un problema que tiene que ser resuelto. Es diferente, no es lo mismo. Si la Biblia dice ahí en Hechos que había un problema con las viudas, sí que no recibían los alimentos, ¿sí? Así que se armó un malestar en el pueblo y había como diríamos, un lenguaje moderno, había como un chusmerío, ¿sí? Se levantó ese problema. ¿Sí? Y por último llegó a oídos de los apóstoles. Y los apóstoles no es que se enojaron y dijeron, mira todo ese pueblo rebelde, sí, están en rebelión contra nosotros, los líderes. No, sino que se dieron cuenta que por detrás de todo ese problema, sí, había algo real, ¿sí? No es que había una rebelión, sino que había un problema. ¿Sí? Así que lo primero que hay que hacer es eso, fijarse, tener discernimiento, ¿sí? de qué es lo que está pasando. Sí, ¿y por qué? Porque muchas veces la persona no es que es una persona rebelde, sino que no tiene lugar dentro de la iglesia. Entonces el pastor percibe que hay algo que no está funcionando bien con la persona. Sí, y dice, este es un rebelde, está en rebelión contra la iglesia. No, y resulta que la persona está hace 20 años dentro de la iglesia y nunca le dieron ni siquiera una oportunidad para orar por las ofrendas. O sea que la persona, los líderes tienen que entender que la iglesia tiene un llamado, las personas de la iglesia tienen un llamado que precisan también desarrollar, desenvolver. No solamente son espectadores de los líderes, sino que también ellos mismos tienen que crecer, madurar, desarrollarse. Así que muchas de las veces no es un problema de rebelión, porque la rebelión tal cual como es un problema muy grave. ¿Sí? No es en todos los casos que se manifiesta la rebelión como tal, ¿sí? Sino que muchas de las veces es un problema que tiene que ser resuelto y está ahí donde que tiene que estar la sabiduría de Dios para resolver ese problema. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo identificar un rebelde, a una rebelión realmente? De un problema es que las personas que están envueltas en ese problema no quieren, no sirven a Dios, no tienen un deseo de amor, no están en comunión con la iglesia, solamente son generadores de problemas, ¿sí? De odio, de rencores, de peleas, de divisiones. Entonces ya hay un patrón de conducta que se está repitiendo en esas personas, ¿sí? Que siempre tienden a la pelea, a la discusión, al enojo y quieren directamente derribar a los líderes, ¿sí? Sin otro motivo más que apoderarse de su lugar, ¿sí? Pero no es en todos los casos, puede suceder, pero por eso ahí es donde tiene que estar el discernimiento, ¿sí? de Dios en la vida de los líderes, para ver si es un problema, sí, que tiene que ser resuelto por los líderes con sabiduría de Dios, o es un problema de rebeldía puro, ¿sí? Donde la persona quiere dividir la iglesia, derribar a los líderes y generar peleas ahí, ¿sí? Y bueno, entonces, si ese es el problema, ahí los líderes tienen que confrontar directamente a la persona, no tienen que dejar que el problema crezca, ¿sí? Tienen que tomar una decisión, tienen que apartar a la persona, hablar con ella, ¿sí? Y ahí van a llegar juntos a una decisión, pero tienen que identificar esa raíz del problema.